Can Yaman ha vuelto a dar de qué hablar y esta vez nos ha soltado una bomba que nos deja pensando. Resulta que el actor turco ha explicado el porqué de esa conexión tan especial, tan única, con Demet Özdemir, y la forma en la que lo ha hecho es para flipar. No es que haya dado una entrevista al uso, no señor. Can se ha descolgado con unos poemas. Sí, habéis oído bien, poemas. Para ser honestos, cuando me enteré me quedé como, ¿qué está pasando aquí? ¿Es que el tío se ha vuelto romántico de repente o qué? Pero es que si lees entre líneas, si te metes en el rollo que él quiere transmitir, te das cuenta de que hay algo más profundo. No son palabras al azar, ¿me entendéis? Parece que para él, Demet no era una más. Era alguien a quien solo se le abría el corazón, y eso en el mundo de Can Yaman, donde siempre le vemos con su facade de chico duro y conquistador, es decir, mucho. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can Yaman está intentando decirnos algo importante. No es solo me gustaba Demet. Es que con ella se sentía del mismo, supongo. En ese mundo de fama, de fans gritando, de cámaras por todas partes, es difícil encontrar a alguien con quien puedas bajar la guardia. Y él, a través de estos versos, parece que nos está diciendo que con Demet sí que pudo hacerlo. Como si ella fuera el único puerto seguro en medio de la tormenta. Pensadlo bien. ¿Cuántas veces hemos visto a Can Yaman en las portadas, en los eventos, siempre espectacular, pero con esa aura de misterio? Siempre se especula, ¿no? Que si está con una, que si está con otra, que si es marketing. Y de repente él sale con esto. Es como si dijera, oye, que esto de Demet era serio de verdad. Era algo que iba más allá de lo superficial. Muchos dicen que esto es solo una estrategia de marketing para reavivar la llama, para que se hable de ellos de nuevo. Y no digo que no haya un poquito de eso, porque en este negocio todo se mueve por eso. Pero si lo analizamos bien, el hecho de que se exponga de esta manera tan vulnerable, usando poemas, que es algo muy personal, muy íntimo, le da otro color. No es una foto provocativa, no es un comunicado genérico. Es arte y él está eligiendo compartir ese arte para explicar una conexión. Yo sospecho que Can Yaman, a pesar de su imagen pública, es una persona que valora mucho la conexión emocional real. Y para él, esa conexión la encontró con Demet. Los poemas no son solo palabras bonitas, son la prueba de que la cosa iba en serio, de que no era un rollo pasajero. Es como si hubieran quedado grabadas en su alma, y ahora él se siente en la necesidad de compartir esa experiencia, pero de una forma que solo él sabe hacer, con sentimiento, con arte. Y ojo, que no se trata solo de amor romántico al uso. A veces estas conexiones tan fuertes se dan entre personas que se entienden a un nivel muy profundo, que comparten una forma de ver la vida. Y parece que Can y Demet, en su momento, conectaron en ese nivel. Es esa chispa que una vez que se apaga, deja un hueco difícil de llenar. Así que sí, Can Yaman ha explicado por qué solo abrió su corazón a Demet, y lo ha hecho de la forma más poética posible. Está mostrando una faceta suya que rara vez vemos, una faceta más sensible, más introspectiva. Y eso, para mí, es lo más interesante de todo esto. Nos enseña que detrás de la estrella de cine, hay un hombre con sentimientos, con experiencias que le marcan. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué pensáis vosotros de esta forma de explicar las cosas? ¿Creéis que estos poemas son una señal de que el amor por Demet sigue muy vivo en su corazón?